El audio, ¿cómo está, por favor? Se escucha bien, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, comenzamos. Ya habíamos avanzado una parte de esta presentación, pero voy a procurar resumirla. Les comenté que la enfermedad venosa, que es la que de lo que vamos a tratar el día de hoy, se manifiesta básicamente en miembros inferiores, ¿no? Como una insuficiencia venosa, ¿no? Y que tiene un componente también de hipertensión venosa localizado, ¿no? En un segmento determinado por una incompetencia de las valvas, ¿no? De las válvulas venosas. Entonces, además, ¿no? De lo ya mencionado, también esta hipertensión venosa intraluminal, ¿no? Genera alteraciones en la pared, en el endotelio venoso, y todo esto, pues, nos va a llevar a una insuficiencia que vamos a ver más adelante, puede manifestarse de varias formas en un paciente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que es la insuficiencia venosa primaria, ¿no? Y la etiología hay muchas hipótesis, hasta inclusive a nivel del lecho venocapilar, ¿no? Que es donde comienza realmente, aparentemente, el problema, ¿no? Esta falencia, esta debilidad de las válvulas, y donde se altera, digamos, se alteran esos vasos y eso se da transmitiéndose a llegar a los vasos principales, ¿no? Y la otra, eh, digamos, causa de insuficiencia venosa es la causa obstructiva, ¿no? Una de ellas sería entonces primaria y la otra es obstructiva, generalmente secundaria a trombosis venosa, como ven acá. Eh, Les hablé también que lechos venosos, pues, son miles, ¿no? No solamente venas tronculares, vénulas, venas reticulares, telangiectasias, ¿no? Capilares venosos, ¿no? Entonces, mm, es bastante amplio esto. Los sistemas venosos son dos, el superficial y el profundo, ¿no? Y las venas que comunican el mismo sistema se llaman comunicantes. Las que comunican un sistema con otro se llaman perforantes. Y ya inclusive se le consigna al sistema de las venas comunicantes y perforantes como otro sistema también por la importancia y la relevancia que tiene. Bueno, aquí pueden ver ustedes, ¿no? Las venas profundas, ¿no? Ilíacas, femorales, ¿no? Popliteas y los troncos tibiales, ¿no? Que acompañan a las arterias, ¿no? Tibial anterior, peronea y tibial posterior, ¿no? Generalmente de rodilla para abajo, como les mencioné, son dos venas por una arteria, dos venas profundas. Y la vena safena magna, o safena interna, o safena mayor, que escurre desde la ingle, ¿no? Hasta el malleolo interno, y la vena safena parva, safena menor, ¿no? Que es la o safena externa de eh, la fosa poplitea hasta el malleolo externo. Y las venas perforantes, como ven ustedes aquí, comunicando ambos sistemas, o las comunicantes también entre sí. Eh, bueno, en lo que es el flujo venoso, conversamos que hay valvas venosas, que son bicúspides unidireccionales, ¿no? Que una vez que la sangre pasa, ya no permiten que la sangre retorne, ¿no? Y esto se da del sistema del profundo, perdón, el drenaje va del sistema superficial al profundo y también de distal a proximal, ¿no? Y es apoyado por la bomba muscular, ¿no? En miembros inferiores, sobre todo a nivel de pantorrilla, ¿no? Como ven acá, una vena profunda, las valvas, la sangre sube, ¿no? La pantorrilla se contrae y ayuda a que la sangre siga subiendo y en un paciente normal estas valvas se van a cerrar y no va a haber una incompetencia valvular. Asimismo, las venas perforantes que comunican el sistema superficial con el profundo también tienen válvulas que también se van a cerrar para evitar que haya un reflujo del sistema profundo al sistema superficial. Entonces, cuando estas válvulas se tornan incompetentes, ¿no? Y permiten que la sangre refluya, ¿no? Retrógradamente, pues acá se va a generar una hipertensión venosa y esto, a la postre, va también a transmitirse y válvulas de las venas perforantes, por ejemplo, se van a hacer incompetentes y entonces
tenemos que aquí, ya en el territorio superficial, ¿no? Vamos a tener también una hipertensión venosa localizada, ¿no? Esta va a dañar el endotelio, esta pared, y esta vena va a tender, pues, como hay una hipertensión, a dilatarse en ese segmento, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Como aquí no tenemos músculos, solamente es una fascia más delgada y tejido celular subcutáneo, entonces esta vena se va a dilatar y va a ser visible, y la dilatación es mayor, y son las varices, por ejemplo, o primero tal vez una vena reticular, que son esas venas verdecitas que se ven pegadas a la piel, ¿no? Entonces, y a nivel menor puede ser también una telangiectasia que aparece. Entonces, en cambio, en sistema profundo estamos un poco más defendidos por los músculos, ¿no? Pero también hay incompetencias profundas que no necesariamente van a generar varices, pueden sí dilatar la vena, pero a nivel superficial sí es lo que vamos a ver. Entonces, más o menos la fisiopatología, podemos hablar toda la noche sobre eso porque es bastante amplio, ¿no? Aquí hay una serie de reacciones a nivel endotelial, mediadores, todo, pero vamos, no quiero profundizar por ahora en esto porque para no salirnos del foco de la clase que es más amplio. Lo que les mencioné, ¿no? El sistema normal, la sangre sube por gravedad, la sangre tendería a bajar si uno está de pie, pero las válvulas se cierran. En cambio aquí, ahí hay incompetencia venosa, ¿no? Bien, entonces, simplemente para resumir lo ya mencionado, ¿no? Entonces, tenemos que la insuficiencia venosa, ¿no? Crónica en este caso, porque eso tiende a la cronicidad, pues puede darse por una obstrucción, como les mencioné, la trombosis, por la disfunción de las válvulas, que es lo más común, y por una falla también en la bomba venosa, ¿no? Muchas veces pacientes, por ejemplo, que están postrados, que tienen algún problema, ¿no? Pues de alguna forma también contribuye a esto, ¿no? O que están mucho tiempo, por ejemplo, sentados, que no tienen una actividad física, entonces todo eso va contribuyendo, ¿no? Pacientes eh, muy obesos, sedentarios, pues comienzan a tener un edema también, y a veces la causa no es renal, no es cardíaca, simplemente es vascular, ¿no? Y ahí se va instalando una hipertensión venosa en determinados segmentos, no necesariamente en toda la vena. Bien. Esto produce una anoxia tisular, lógico, alteraciones en el endotelio, como les manifesté, inflamación, y puede inclusive llegar a necrosis, ¿no? Esto acá, para llegar hasta esto, pues ya es una etapa avanzada. Entonces, para que comprendan la enfermedad venosa, ¿no? En miembros inferiores, es la que ocasiona la insuficiencia venosa, ¿no? Y esa insuficiencia venosa va a manifestarse, ¿no? En diversos grados, ¿no? Por ejemplo, con arañas vasculares, con venas reticulares, con edema, ¿no? Con varices, ¿no? Venas ya mayores, dilatadas, con cambios tróficos en piel, ¿no? Cambios dérmicos. Hay alteraciones en los depósitos en la melanina, ¿no? Se va depositando un poquito de hemosiderina, entonces tenemos la famosa dermatitis ocre, dermatitis hipostásica o dermatitis ectásica, que son aquellas personas que tienen las piernas manchaditas, un poquito oscuras, ¿no? Comienza esto como puntitos a veces un poco eritematosos, lesiones, ¿no?, eritematosas, da escozor y luego van tomando un color marrón oscuro, ¿no? Y esto, pues, puede inclusive, no solamente a nivel dérmico, puede a nivel subdérmico, a nivel celular subcutáneo, acompañarse con lo que se conoce como la lipodermatoesclerosis, y comienza ya la misma grasa subcutánea, el tejido celular subcutáneo, a tener alteraciones, y ustedes van a ver pacientes con la pierna un poquito más edematizada, lustrosa, oscura, ¿no? Y esa región más endurecida, ¿no? Y entonces todo eso es por esos daños que hay ya a nivel local, esa inflamación, y a la postre, en una etapa más avanzada, puede haber una necrosis de la piel y hay una solución de continuidad, que lo que nos daría la úlcera venosa, ¿no? Llamada úlcera varicosa, ¿no? Para que más o menos entiendan la fisiopatología de esos trastornos. Bien, hay paniculitis fibrosante, ¿no? Lo que hemos conversado. Entonces, factores de riesgo, pues, vean ustedes, ¿no? El 50% de las personas que tienen una enfermedad venosa traen ya un gen familiar. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que tiene varices, pregúntenle si la mamá y el papá han tenido varices, tal vez abuelos, porque generalmente se da. Y el otro 50% es adquirido, ¿no?
adquirido, ¿no? Por factores, por ejemplo, la obesidad, sedentarismo, ¿no? Damas que por algún motivo tienen que tomar anticoncepción hormonal como tratamiento o porque lo toman por algún tiempo también, pues hay una predisposición, sobre todo a hacer telangiectasias. En el embarazo, obviamente, ¿no? La gestación en las damas, porque aumenta la presión intrapélvica y esto va a enlentecer el flujo de retorno venoso a nivel de miembros inferiores, entonces puede condicionar a que desarrollen varices, inclusive también a nivel vulvar, ¿no? Perineal vulvar. Bien. También, bueno, factores, conforme ganamos años, igual, ¿no? También factores ocupacionales, no lo he mencionado acá, pero por ejemplo, personas que trabajan de pie, ¿no? Eh, Personal de salud también, ¿no? Entonces es más propenso a tener esto. Bien. Eh, Síntomas, ¿no? Eso es conocido por todos ustedes, ¿no? Y son síntomas que se pueden confundir con trastornos de otros sistemas también, ¿no? Entonces, es pesadez, dolor, ardor, escozor, adormecimiento, calambres, ¿no? Que pueden verse esto también en problemas tipo neuropatía, ¿no? Problemas dérmicos, miopatías, ¿no? Entonces pueden tener estos mismos síntomas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Obviamente, escuchando al paciente, preguntándole, por ejemplo, si esa pesadez es, si él despierta normal, ¿no? Sin pesadez, y conforme transcurre el día, ¿no? Pues siente más pesadez, si siente que las piernas están más hinchadas, más congestionadas, ¿no? Entonces, generalmente es una pesadez a predominio vespertino, cuando ya el paciente, la paciente terminó su actividad, pues siente las piernas bastante pesadas, ¿no? Cansadas. Eh, También se puede acompañar de dolor, ¿no? Un dolor que es así inespecífico, un dolor que no muy bien precisado, ¿no? Más asociado a la pesadez. A veces pueden haber también calambres, puede haber escozor, ¿no? Y adormecimiento en algunos territorios, parestesias. Y hay mucho cuidado en diagnósticos diferenciales. Pacientes con problemas de columna, ¿no? También pues pueden tener parestesias y muchas veces tienen también varices y van a la consulta pensando que las molestias son por el problema de las varices. Sin embargo, luego de estudiarlas, se ve que la contribución a esas parestesias o a esa molestia de las varices es mínima, ¿no? Simplemente algo localizado en un territorio y esto es netamente ya un problema más neurológico. Ahí se deriva el paciente obviamente a neurología o a que corresponde, ¿no? Entonces, el dolor, como se mencionó, es un dolor difuso, sordo, son las maneras que los pacientes nos lo mencionan, ¿no? A lo largo del día va aumentando, con la hiperestación también prolongada aumenta, y si el paciente disminuye, perdón, y eleva el miembro inferior, eleva los miembros, pues tiende a disminuir, ¿no? Por eso al paciente se le aconseja en las noches que tienda a, digamos, hacer un masaje con los miembros inferiores elevados para de alguna forma mejorar un poco la clínica de la enfermedad. Bien. Signos, edema, ¿no? Obviamente, dilataciones venosas, varicosas, pueden ser, como le digo, desde telangiectasias, arañas vasculares, venas reticulares, que son las venas verdecitas, cambios tróficos, las varices o el edema, ¿no? Bien, perdón. Doctores, ¿me escuchan? ¿Todo bien con el audio? Hola. Sí, se escucha, doctor. Perfecto. Por favor, me dan un minuto, regreso con ustedes un instante que tengo que atender un asunto urgente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor, de lo mencionado? ¿Alguna duda? Hola. Ok, seguimos entonces. Gracias. Bien, eso ya lo hemos mencionado. Entonces, observen ustedes, ¿no? Esto ya es conocido por ustedes. Estas venitas pequeñas de 2, 3 milímetros, ¿no? Moraditas, ¿no? Con ese tono violáceo, son las telangiectasias o arañas vasculares, más frecuente en damas que en varones, pero igual también se ven en varones, ¿no? Generalmente comienzan a veces en tobillos, también en la parte interna y externa de muslos, ¿no? Y las venas mayores, las verdes, ¿no? Que están
muy superficiales ya son las venas reticulares, ¿no? Que son un poquito mayores, sin llegar ya, digamos, son varices, pero son varices pues pequeñas, ¿no? Pero dentro ya están englobadas dentro del espectro de las varices, ¿no? Algunos llaman varices de grado 1 a estas venas. Acá observen ustedes la dermatitis ocre que les mencionaba, o dermatitis hipostásica, ¿no? Son pacientes que tienen, pues, trastornos ya de lipodermatoesclerosis por depósitos de melanina. Acá se altera el metabolismo, ¿no? Y miren, miren cómo se deposita todo eso en piel, cómo la piel va tomando ya un aspecto, ¿no? Diferente. Aparentemente es una piel más gruesa, resistente, pero es todo lo contrario, pierde colágeno, es una piel muy friable, simplemente a veces se acompaña muchas veces con escozor, entonces el paciente inadvertidamente, ¿no? Pasa la mano para liberar el escozor, ¿no? Y ahí, sin querer, a veces hay fisuras, se abre, si no hay mucha higiene, ahí hace una celulitis, ¿no? Es muy frecuente esto, ¿no? Y ahí comienzan, luego vienen las úlceras, entonces esta es una etapa ya avanzada de una enfermedad venosa, ¿no? Hay edema también, y es más común de lo que ustedes creen. Bueno, pacientes con varices, tal vez acá la diapositiva no se ve muy bien, disculpen, ya son venas, ¿no? Las varices como conocemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener en insuficiencia venosa? ¿No? Bueno, básicamente, cuando hay sangrado de una vena, es lo que se conoce como varicorragia, ¿no? Y ese sangrado puede ser a veces espontáneo. El paciente, doctor, van a la emergencia. Sí, vine, me sangró, me está sangrando. No he hecho nada. Bueno, puede pasar una vena, pues, que de alguna forma sangre. Pero generalmente se acompaña por un traumatismo o una infección, ahí hay una celulitis o algo. Pues es externa, pero también puede ser a nivel subcutáneo o inclusive subaponeurótico. Entonces a veces viene el paciente, la paciente, doctor, mire, he hecho un hematoma, no me he tocado, no siento nada, pero tengo un pequeño dolor, pero no he golpeado esa parte. Y exacto, es una varicorragia, una vena que, ¿no? Digamos, hizo se abrió a nivel subcutáneo, ¿no? Se contiene el sangrado, pero queda un hematoma, ¿no? Que hay que tratarlo para que no se infecte. Y cuando es a nivel subaponeurótico es más difícil, digamos, de detectarlo. El paciente refiere dolor y se puede confundir, ¿no? Con el desgarro de un tendón o algo. Entonces, y hay que pedir una ecografía de partes blandas para ver, pues, si ahí hay un hematoma importante, ¿no? Y ver cuál es la etiología, ¿no? También la vena pues, puede infectarse, ¿no? Inflamarse en la famosa tromboflebitis, ¿no? Se acompaña generalmente de celulitis, más se ve en venas superficiales, ¿no? Entonces hay la infección del celular subcutáneo y la vena también, y la vena tiene a trombosarse, ¿no? Una trombosis superficial. La úlcera, obviamente, es una complicación. La trombosis venosa profunda es una complicación ya con bastante más relevancia también por las complicaciones que nos puede dar, como es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que puede ser fatal. Acá ven ustedes una úlcera ya tratada, ¿no? Es como inclusive circunferencial, ¿no? Como dado toda la vuelta prácticamente a la circunferencia del pie. Miren la piel cómo está engrosada, ¿no? Es una piel bastante ya enferma. Esto obviamente es una etapa avanzada, ¿no? Y es crónica, ¿no? Es paciente ya con una enfermedad venosa crónica de años, ¿no? Y pues acá mm, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Cirujano vascular, cirujano plástico, si es diabético, endocrinólogo, ¿no? Terapista físico para drenaje venoso linfático, ¿no? Dermatólogo también, ¿no? Entonces, inclusive hasta muchas veces también apoyo psicológico, entonces, porque son pacientes que tienen esto crónicamente, ¿no? Y limita para muchos, pues, eh, las curaciones, las infecciones, ¿no? Entonces, es algo limitante también, ¿no? La enfermedad venosa, sobre todo con esa avanzada. Bien, aquí es para mencionarles, hay una clasificación internacional para que entender y tratar todos de hablar el mismo idioma en lo que respecta a la insuficiencia venosa, a la enfermedad venosa, ¿no? Entonces es una clasificación que ve la parte clínica, la parte etiológica, anatómica y fisiopatológica, SEAP, ¿no?
Entonces, vamos a ver la parte clínica, que es lo que más se conoce. Acá también hay subdivisiones, pero es más de la especialidad. Entonces, en la clase cero es el paciente que no tiene patología venosa visible o palpable. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, pues no están en esa clase. Clase uno cuando el paciente ya tiene telangiectasias o venas reticulares. Clase 2 cuando ya hay venas varicosas mayores a 3 milímetros, ya las consideran varices, esa es la definición, ¿no? La clase 3 cuando tiene edema, pero sin cambios cutáneos. En la clase 4 cuando hay cambios cutáneos, ¿no? Obviamente atribuibles a la enfermedad venosa, ¿no? Entonces tenemos el eczema, la pigmentación, que se llama dermatitis ocre o dermatitis hipostásica o ectásica, y la lipodermatoesclerosis cuando ya hay un compromiso del celular subcutáneo, ¿no? Y engrosamiento de la piel, ¿no? Eso se divide en 4A, 4B, pero es clase 4. En la clase 5 ya el paciente ha tenido una úlcera, pero esta ha cicatrizado. En la clase 6 la úlcera está activa. Entonces, es una manera de clasificar al paciente, ¿no? Sea 1, 2, 3, 5, 6, para entender un poquito, ¿no? Porque en esto de la patología venosa, como en Perú, la especialidad de angiología no está difundida, reconocida, ¿no? Entonces, el cirujano vascular es quien hace la parte angiológica, ¿no? Y hace el tratamiento también, o sea, hace la parte clínica y quirúrgica si fuera necesario, ¿no? Ahora, se habla mucho de flebólogo, ¿no? Que solamente se especializa en venas, pero esto, bueno, en Perú como tal no hay una formación, en otros países sí la hay, ¿no? Y obviamente tienes una formación académica, ¿no? Una residencia, ¿no? No siempre eso se ve, ustedes por ahí van a ver, ¿no? Que muchas personas, colegas, se hacen llamar flebólogos, pero eh, no todos tienen una formación. Digamos, académica, una residencia escolarizada, ¿no? Como les digo, en otro país, porque aquí en Perú no se da esto. Aquí en Perú, el cirujano vascular es quien ve esto. Obviamente hay, pues, cirujanos generales que ven esto, médicos generales, pero, digamos, lo estricto sería que lo ve el cirujano vascular, ¿no? Hasta que se cree en Perú ya la especialidad, ¿no? de angiología y vea el angiólogo también la parte venosa, ¿no? Como flebólogo, la flebología. Muy bien. Eh, entonces, los exámenes, obviamente, siempre vamos de menos a más. Examen físico, ultrasonido es lo que se usa, ¿no? El ultrasonido con el efecto Doppler, ¿no? Con la ayuda del Doppler para ver el flujo venoso, ¿no? La flebografía digamos, el último estadio, ¿no? Cuando se requiere, pues, ya un estudio más avanzado, más preciso, sobre todo a nivel pélvico, tal vez, de venas pélvicas. Antiguamente sí, se utilizaba también miembros inferiores, que es un poco doloroso, ¿no? Bien. El ultrasonido Doppler, que es este, ¿no? Usted va marcando la vena, ¿no? Van viendo. Y también pueden hacerla con imagen, con la ecografía, que es el ecodoppler, ¿no? Entonces, una vez que tienen el ecodoppler, lo que nos va a dar es anatomía, va a descartar que no haya trombosis y nos va a ver, a ver si hay algún reflujo en algún territorio, ¿no? Si hay una incompetencia valvular, uno mide flujos, ¿no? Eh, Venosos. Entonces, el tratamiento ahora, ya hecho el diagnóstico diferencial es como les mencioné, descartar problemas dermatológicos, neuropatías, etcétera. Ah, los estadios que ustedes han visto obviamente son didácticos. No necesariamente el paciente va a tener que ir de un estadio a otro, o puede haber un paciente que tenga los 4 o 5 estadios juntos, ¿no? En diversos territorios, puede tener telangiectasias en muslos, puede tener venas varicosas, ¿no? En pierna puede haber edema pequeño, puede en una pierna ya tener cambios cutáneos, generalmente es bilateral, puede haber tenido una úlcera. Entonces, generalmente es una evolución natural, pero puede haber pacientes que debuten, por ejemplo, con edema, ¿no? Y escasas o mínimas telangiectasias y no tener varices, ¿no? O también los cambios cutáneos, ¿no? Entonces, es un poco variable, ¿no? Esto es siempre como en todo, se individualiza al paciente, ¿no? No es que el paciente puede, como les digo, aparecer con predominio de una u otra, ¿no? Entonces ahí se le va clasificando, ¿no?
A veces inclusive el paciente puede tener síntomas y no tener varices, pero tenemos unos síntomas muy importantes como viceversa. Puede tener varices y tener mínimos o ningún síntoma también, ¿no? Y se da, ¿no? Entonces, ojo con eso porque es importante. Bien, tratamiento, obviamente, médico. Entonces, desde medidas higiénico-dietéticas, prevención, bajar de peso, actividad física, ¿no? Evitar usar tal vez prendas muy apretadas, evitar el estreñimiento, hidratar bien al paciente, ¿no? Y entonces, todo eso es lo que involucra el tratamiento preventivo o rehabilitación, ¿no? Drenaje venoso linfático. Puede acompañarse con tratamiento farmacológico, ¿no? Explicándole al paciente que lo que vamos a brindarle es un alivio, porque no hay una cura, ¿no? Una vez que ya se dilata una vena, que hay una hipertensión venosa localizada y hay una varice, pues esa no va a revertir, ¿no? Entonces, hay que explicarle que es un alivio para aliviar sobre todo la sintomatología, ¿no? Cuando de esa hipertensión venosa localizada. Entonces, en cuanto a lo que es tratamiento preventivo, pues ya lo mencioné, ¿no? Ejercicio físico, masajes, por ahí hidroterapia, hidratar la piel, ¿no? Ahí justamente se trabaja en conjunto con los colegas dermatólogos, ¿no? Dermatólogas, para que indiquen cremas humectantes según el tipo de piel o que ellos consideren, ¿no? Se les va viendo en conjunto al paciente, corrige factores de riesgo, ¿no? Eh, Pacientes que fuman, por ejemplo, ya se ha demostrado que también el tabaco, como daña el endotelio, también va a afectar a la postre a problemas venosos, va a afectar a quienes tienen enfermedad venosa. Pacientes que toman anticonceptivos orales también y más predisposición a desarrollar telangiectasias, por ejemplo. Se le sugiere también medidas para varices, ¿no? La compresión elástica, ¿no? Finalmente, ¿no? De uso diurno, en diversos grados de compresión, ¿no? Esto desde que no haya ninguna contraindicación, ¿no? Sobre todo que no haya insuficiencia arterial, ¿no? Y que el paciente, bueno, tolere, ¿no? Generalmente vamos de menos a más para que no haya un fracaso, ¿no? Se le explica al paciente, ¿no? Que tiene que usar eso en el día, ¿no? O cuando viaje, por ejemplo, para ayudar a prevenir edema, a bajar la sintomatología. Los pacientes pues aceptan, van bien, algunos sí no, hay fracasos, no soportan la media, el ajuste y dejan el tratamiento, ¿no? Bien. Eh, Ahora, bueno, acá ven ustedes, por ejemplo, ¿no? Diversos tipos, estas son medias, ¿no? Generalmente las blancas más se usan como medias antiembólicas, paciente que está postrado, ¿no? Debajo de rodilla, arriba de rodilla o tipo panties también, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, eh, va a depender de qué es lo que tenemos, ¿no? Si solamente tenemos pacientes con enfermedad venosa sin ninguna complicación inflamatoria infecciosa, lo que damos es un flebotónico, ¿no? Como el nombre lo dice, flebo es vena, tónico, o sea, son fármacos que van a fortalecer la pared de la vena, ¿no? Como ustedes saben, es un vaso que tiene, pues, un endotelio, que tiene capas, que tiene canales, conductos, porosidad, entonces, de alguna forma vamos a permitir, el flebotónico lo que hace es fortalece la pared, regula la permeabilidad, el intercambio, ¿no? A ese nivel para disminuir, ¿no? La transudación, disminuir el edema, básicamente. Cuando el paciente tiene molestias mayores, en muchos casos hay que dar un analgésico o un antiinflamatorio, ¿no? De preferencia evitar darlo. Con el fluotónico se le explica que no es inmediato el efecto, pero a la semana, 10 días va a tener un alivio, ¿no? En algunos casos, igual hay fracasos terapéuticos, el paciente pues, persiste, hay que dar algo más fuerte o inclusive ya hay que tratarlo, ¿no? De manera, hay que intervenir de manera quirúrgica. Y antibióticos, pues cuando hay una tromboflebitis, obviamente hay que dar antibióticos, inclusive endovenosos, a veces hay que internar al paciente, ¿no? Se le sugiere cuando ya hay una tromboflebitis un poco de reposo, ¿no? Sobre todo para evitar, o con una celulitis, igual reposo para que mejore, ¿no? Bien. No vamos a ahondar en qué antibiótico o qué analgésico, que son los de uso común, ¿no? No hay mayor indicación. Lo que sí, en la parte de los flebotónicos, es bueno que conozcan, ¿no? Que los más utilizados son los rutósidos, la diosmina o flavonoides, ¿no? Ellos actúan a nivel microvascular, ¿no? Como les mencioné, regulan la permeabilidad, ¿no? Y el edema. Tenemos varios nombres comerciales, ¿no?
la flómena, glutón, -1000, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, controlan los síntomas, ¿no? Eh, y el efecto pues, puede prolongarse, la escina es otro también. Es una alternativa, por ejemplo, cuando el paciente pues, no quiere usar las medias, ¿no? Entonces, o a veces no las tolera, agregamos fármacos, ¿no? Inclusive pueden combinarse con la terapia de masajes y con las medias también, ¿no? Bueno, ahora, esto es básicamente, es una escala que la vamos a tratar después. Bueno, voy a obviarla por ahora, porque es más de especialidad. Bien, el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, tenemos a lo largo de los años, este tratamiento ha ido evolucionando, ¿no? Por muchos, muchos años, lo aprendimos nosotros, nuestros maestros también, se hacía la safenectomía, ¿no? Con un fleboextractor, que se hace una incisión, por ejemplo, a nivel de malleolo, ¿no? Y se progresa, se hace la flebotomía, se diseca el malleolo interno, la vena safena, y se pasa por ahí un, un fleboextractor, que es una guía de alambre, ¿no? Con una cabeza roma, pequeña, y luego se extrae en un territorio superior, sea si es parcial a nivel de bajo rodilla o si es alta, pues a nivel antes de su callado, en la vena femoral, a nivel de la ingle, ¿no? Luego se extrae la vena, ¿no? Se arranca la vena, como se comprime, ¿no? Para evitar pues una mayor hemorragia, y eso, las colaterales, luego queda en un hematoma, que dan inflamatorios, antibióticos, y eso cede, y el paciente, bueno, con eso mejoran las venas, las varices dependientes, en este caso, de vena safena interna. Aparte, se complementa con ligar las colaterales, retirar las venas, que es el famoso stripping, ¿no? Se van ligando las colaterales varicosas. Entonces, esto es el tratamiento clásico, ¿no? Convencional. Se está haciendo a veces de manera más selectiva, parcial, ¿no? Para no retirar toda la vena, es más conservador. Y el stripping igual se hace con incisiones muy pequeñas, se extrae la vena con pinzas tipo ganchitos, tipo como que fuesen crochets, ¿no? Para ganchos vasculares, para hacer, digamos, porque cada vez las pacientes quieren cirugías más estéticas, ¿no? En este caso. Y ahora, ya en las últimas décadas, lo que se hace, ha aparecido con el avance de la tecnología, la ablación venosa, ¿no? O sea, la ablación térmica, que consiste igual en introducir en la vena un introductor, puede ser o una bocat, y por ahí se coloca una fibra, ¿no? O un catéter, ¿no? Y esa fibra va a transmitir, se conecta a un aparato que va a transmitir, va a generar, perdón, eh, una fuente de poder que va a generar energía, esa energía genera calor, y ese calor va a quemar la vena, va a cauterizar la vena, ¿no? Entonces eso se hace eco guiado. Tenemos básicamente en las que es ablación térmica, ablación por radiofrecuencia y por láser, ¿no? Entonces son básicamente así. Ahora también ya hay las colas, ¿no? Las biocolas. Y se inyecta, ¿no? Una, una solución tipo una cola que va ecoguiada, obviamente, para que no pase el sistema profundo y la vena queda pues ya sellada, ¿no? También la escleroterapia, que se usa también para venas generalmente más para arañas vasculares, pero también puede usarse para venas, ¿no? Varicosas, ¿no? Que es igual, son soluciones a base de alcoholes, ¿no? Que generan una espuma al mezclarlas con aire y se inyecta y van a irritar el endotelio para que cause el cierre de la vena. Tratamientos, como ven, hay varias escuelas, ¿no? Pero obviamente lo importante es manejar, saber usarlos y hacerlo lo mejor posible y ver cuál es lo más indicado para cada paciente, ¿no? Esto ustedes por ahí van a ver avisos, ¿no? Cirugía de varices sin corte, por ejemplo, algo así le dicen, ¿no? Entonces, pero hay que ver lo mejor para cada paciente, ¿no? No necesariamente eh, lo último es lo que tiene que usarse. A veces hay pacientes que en algunos casos requerimos hacer una safenectomía, ¿no? Puede acompañarse con ligaduras perforantes también. Perdón, tengo un aviso de batería baja. Sí, un segundo, voy a conectarme antes que nos quedemos sin batería. Un instante, por favor.
Gracias, resuelto. Muy bien. Eh, por favor, ¿cómo está el audio? ¿Están escuchando bien o se escucha entrecortado aún? Sí, doctor, se escucha todo. ¿Perdón? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces hay que pensar que en la mañana era no sé, la red, tal vez el internet, pero bueno, porque, bueno, por lo menos el computador, entonces no es el problema del computador. Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Bien, eso es en sí, perdón, lo que es la parte venosa, no les voy a tomar tiempo. Ahora quiero tratar un poquito la parte de trombosis venosa. Me esperan un segundo para explicarles un par de cosas acá. Un instante, por favor. Voy a dejar de compartir para cargar otra presentación.